Pues bien, en este video voy a explicar cómo integrar o convertir una API desarrollada en Fast API en un servidor MSP. Tengamos en cuenta que esta API que que he desarrollado la he desarrollado de manera local en el mismo archivo que voy a convertirlo a un servidor MSP. ¿Por qué? Porque si lo hubiera desplegado esta API, hubiera utilizado el primer método, accediendo a la URL base de la API y obviamente obteniendo la especificación de esa API a través de la ruta o el archivo pertinente, ¿no? Pero en este caso yo he decidido desarrollar una API desde cero y en el mismo archivo donde desarrollo la API lo voy a convertir a un servidor MSP para la explicación de cómo convertir una API de Fast API en un servidor MSP en Fast MSP. Pues bien, de esta manera yo defino el contexto de Fast API mediante app. Gracias a app voy a poder yo crear los endpoints. En este caso he creado dos endpoints de tipo get y un endpoint de tipo delete. Palabras más, palabras menos. Ya recordando la explicación anterior, todos los endpoints de una API por defecto se van a convertir en herramientas, en tools de un servidor MSP. Pero eso es lo que yo voy a filtrar y voy a tratar o voy a convertir todos los endpoints tipo get en un recurso y las demás endpoints van a convertirse en tools o herramientas de un servidor MSP. Pues bien, para nosotros convertir una API desarrollada en Fast API en un servidor MSP en Fast MSP, voy a utilizar la función from Fast API, la cual me pide dos, dos a tres parámetros muy claves en este caso. El primero, que es el contexto de la API desarrollada en Fast API, en este caso es app, tienen el mismo nombre. Como segundo punto tenemos el nombre del servidor MSP y como tercer punto son los roadmaps. Este parámetro es clave porque nos va a permitir hacer el filtrado de todos los endpoints de la API de Fast API para poder establecer cuáles pueden ser un recurso, cuáles pueden ser unas tools, cuáles pueden ser unos prompts, etc. En este caso yo voy a utilizar el filtrado solo para que algunos endpoints sean recursos y los demás sean tools. Por ejemplo, en este caso, además voy a tener que importar los módulos roadmap y MCP type de FastMCP para poder realizar ese filtrado. Pues bien, yo instancio el módulo roadmap, el cual tiene los siguientes parámetros. Methods, esto nos indica que cuáles son los endpoints o los métodos de los endpoints que queremos definir como cierto componente del servidor MSP. En este caso, como un recurso. Obviamente los resource, yo quiero que siempre sean los endpoints que tienen el método get. Por eso es que acá yo defino que los métodos get sean los componentes de tipo resource de un servidor MSP. Y los demás endpoints serán tools. Por defecto obviamente son tools, así que no voy a modificar nada ahí. Acá incluso también he creado una tool adicional en el servidor MSP para ver la diferencia del endpoint que va a ser una herramienta y la herramienta misma del servidor MSP que he creado. Pues bien, bueno, voy a ejecutar el servidor, en este caso MSP de este ejemplo. Se va a ejecutar en la URL que nos arroja. Bueno, como vemos ya está levantado el servidor MSP. Accedo al cliente MSP, en este caso estamos utilizando Claude. Pues bien, de esta manera Claude va a conectarse al servidor MSP y como sabemos y los ejemplos que hemos visto anteriormente, los recursos lo podemos ver acá, lo podemos agregar como contexto al prompt que vamos a ingresar. Por ejemplo, vemos acá el nombre del servidor MSP, vemos acá cómo es que los endpoints se han convertido en recursos, como ya lo habíamos definido previamente, el status API status get y el start clientes clientes get. Estos son los endpoints tipo get que se han convertido en recursos y obviamente vamos a ver la herramienta que es el endpoint tipo delete que se ha convertido en herramienta en el servidor MSP. Por ejemplo, está acá y esta es la otra herramienta que hemos definido más abajo. Con esto queda ya definido todo el tema de las integraciones, tanto de APIs desarrolladas en cualquier lenguaje e incluso las APIs desarrolladas en Fast API, como hemos convertido a un servidor MSP
que nos permite aumentar las capacidades de un LLM, ¿no? Gracias.